Bienvenidos de nuevo al comentario de hoy. Si Estados Unidos se retira de Europa mañana, ¿quién se atreverá a plantar cara y detener un ataque desde el este? Una frase que se escuchó en el Pentágono ha estremecido a todo el continente. Lucharemos hasta el último ucraniano. No soldados estadounidenses, ni ciudadanos estadounidenses, sino ucranianos y, si es necesario, europeos. En los 3 años transcurridos desde el inicio de la guerra en Ucrania, se han enviado decenas de miles de toneladas de munición, cientos de tanques, misiles y artillería pesada a Polonia, Rumania y Eslovaquia. Pero lo más extraño es que los estadounidenses no se unieron. Washington proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda. Proporcionaron inteligencia, trazaron mapas de objetivos, entrenaron soldados y luego se retiraron entre bastidores, silenciosamente, con frialdad, dejando a Europa en la sombra de Rusia. De Berlín a París, de Bruselas a Vilna, la gente empieza a plantearse la pregunta tácita: ¿seguimos controlando nuestro destino, o lo hemos sacrificado todo por una seguridad prestada del otro lado del océano? Pronto descubrirán la verdad oculta en el polvo político. Las historias no contadas del verdadero coste del escudo de la OTAN y cómo Europa misma podría ser el escenario y Estados Unidos solo el director tras la cámara. No aparten la vista, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar por completo su perspectiva sobre la guerra en Ucrania. Rusia y el verdadero lugar de Europa en el juego geopolítico global. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Ciudades otrora magníficas como Berlín, Varsovia y Rotterdam quedaron reducidas a escombros. El continente no solo perdió millones de vidas, sino que también perdió la confianza en su propia capacidad de defensa. Y fue entonces cuando Estados Unidos intervino como salvador. Con el Plan Marshall, Washington inyectó más de 13,000 millones de dólares en Europa, el equivalente a cientos de miles de millones de dólares actuales, para su reconstrucción. Los flujos de efectivo eran como la leche materna que alimentaba el cuerpo demacrado de Europa occidental. Pero al mismo tiempo, una cuerda invisible se ataba a su mano. Europa recibió el dinero y, al mismo tiempo, firmó un compromiso para transferir su propia seguridad. La OTAN se estableció en 1949. En teoría, era una alianza de defensa colectiva, pero en realidad era una tapadera para protegerse totalmente de Estados Unidos. Desde entonces, los europeos han abandonado gradualmente sus ambiciones de defensa independiente. Alemania no ha restablecido una fuerza militar sólida. Francia, a pesar de su capacidad nuclear, ha recurrido gradualmente a sistemas de defensa aérea generalizados, y países pequeños como Bélgica, Países Bajos y Dinamarca prácticamente han envuelto su destino en el paraguas de seguridad construido por Washington. Una seguridad literalmente prestada. Reciben armas estadounidenses, pero no tienen derecho a decidir cómo usarlas. Construyen bases, pero sus radares, sistemas de mando y códigos de comunicación están controlados por el Pentágono, y lo más cruel es que se han acostumbrado a ello. La sensación de estar protegidos sin cuestionamientos ni debates se ha convertido gradualmente en la norma. El orgullo nacional y la independencia militar se han convertido en lujos. Estados Unidos, de la manera más sutil, ha convertido el continente que una vez dominó el mundo en una zona segura alquilada. Y los europeos, en su sueño de reconstrucción, han optado por olvidar la importancia de que lo prestado debe devolverse. Pero no esperaban que esta deuda se pagaría con sangre, no con dinero. Cuando estalló la guerra en Ucrania, las armas que se habían almacenado como símbolos de solidaridad comenzaron a activarse. Pero esta vez ya no eran solo herramientas de defensa, sino una declaración tácita de ir al frente por nosotros. Una deuda tan grande que se calculó en misiles de crucero, tanques pesados y ataúdes envueltos en la bandera azul con estrellas amarillas. Y esto es solo el principio. Porque si Washington un día da la espalda, Europa ya no tendrá que elegir bando, sino elegir entre la vida y la muerte. En los últimos 3 años, miles de vehículos militares con armas modernas han pasado silenciosamente por Polonia, Eslovaquia, Rumanía. Misiles Javelin, sistemas HIMARS
y artillería M-67. Todos ellos cayeron sobre Ucrania como una lluvia de balas sin precedentes desde la Guerra Fría. Pero en medio del flujo de armas, hay algo extraño que pocos se atreven a preguntar. ¿Dónde están las tropas estadounidenses? No fueron a Kiev, no desembarcaron en Donetsk, no aparecieron en el frente. Simplemente presionaron el botón para enviar la mercancía y luego se quedaron atrás. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, a principios de este año, Estados Unidos había gastado más de $46,000 millones en ayuda a Ucrania, una cifra enorme. Pero lo importante no es la cantidad de dinero, sino cómo lo envían. Estados Unidos no envía hombres, solo munición. Lo llaman una estrategia rentable. Porque con solo unas pocas decenas de miles de millones de dólares, equivalentes al coste de operar una base militar durante unos años, han generado tensión en Rusia en el campo de batalla. Y a cambio, ni un solo soldado estadounidense ha muerto. ¿Quiénes murieron? Los ucranianos. Y si la guerra se extiende, los europeos. París comienza a movilizar sus reservas. Berlín se apresura a rearmarse, algo que prometió no hacer jamás tras la guerra. Pero tras las duras declaraciones televisivas, se esconde una triste verdad. Sus fuerzas armadas no están preparadas, ni en equipo ni en espíritu. En 2022, las estadísticas internas de la OTAN muestran que más del 60% del ejército alemán no podría desplegarse de inmediato en caso de una guerra a gran escala. Francia, si bien tiene experiencia en campañas africanas, nunca se ha enfrentado a un oponente tan formidable como Rusia. Y los países bálticos son esencialmente puntos de tránsito, estaciones receptoras, depósitos logísticos, carne de cañón. Una vez que el conflicto se extienda más allá de Ucrania, los primeros objetivos no serán Washington ni Nueva York, sino Varsovia, Riga, Vilna y posiblemente Berlín. Y eso es lo que nos hace útiles, porque en todo este juego, Europa no es el jugador, sino el tablero. Los estadounidenses colocan sus piezas, los rusos contraatacan. Los europeos, ya sea que se queden quietos o avancen, están en la mira. Y si vives en Europa del Este ahora mismo, pregúntate si los convoyes de armas que recorren tu ciudad realmente te brindan seguridad, o simplemente convierten tu barrio en un objetivo militar legítimo a ojos de tus enemigos. No todos quieren ir a la guerra, pero si tu casa está atravesada por una bala, estás en la guerra, te guste o no. Mientras el mundo debatía quién era la víctima y quién el agresor, una declaración fría y directa resonó en Washington. Lucharemos hasta el último ucraniano. No fue un comentario casual ni una broma, sino una declaración oficial repetida muchas veces del difunto senador John McCain al senador Lindsey Graham. Ambos fueron personalmente a Kiev, se plantaron en medio del parlamento ucraniano y como si animaran un partido de fútbol, dijeron: «Luchen hasta el último hombre, porque son la primera línea que nos protege». ¿Les suena familiar? Otra forma de decir que no derramaremos sangre, pero deberían hacerlo. Esa es la naturaleza de lo que se llama guerra por poderes. Guerra por poderes, como la que Estados Unidos ha hecho en Afganistán, Siria, Irak y ahora Ucrania. Estados Unidos no quiere entrar en guerra con Rusia, una potencia nuclear. Necesitan un intermediario lo suficientemente furioso como para tomar un arma, lo suficientemente desesperado como para no detenerse, y lo suficientemente lejos de la frontera estadounidense como para que, cuando explote, nadie en Texas ni California salga herido, y Ucrania sea la elegida, y Europa, guarda silencio. Los líderes alemanes no reaccionaron. Francia solo hizo algunas declaraciones simbólicas. Los países de Europa del Este asintieron vigorosamente, no porque creyeran, sino porque no tenían otra opción. Porque en el sistema actual de la OTAN, todos sabían que quien empuñaba el cuchillo era Estados Unidos. A los demás países solo se les dio escudos y se les dijo que se mantuvieran al frente. La ironía es que quienes han vivido guerras mundiales como Alemania o Francia deberían haber sido los primeros en advertir:
Pero no lo hicieron. Optaron por apoyar a Estados Unidos, creyendo que Washington los protegería. Pero piénsenlo. Si Estados Unidos realmente quería proteger a sus aliados, ¿por qué dejó que Ucrania sufriera una sangría continua durante 3 años? Si el objetivo era la paz, ¿por qué no se sentaron a la mesa de negociaciones, sino que continuaron enviando armas, invirtiendo dinero y promoviendo un conflicto prolongado? La respuesta es muy simple. Cuanto más dura esta guerra, más se consume Rusia y más ganan los estadounidenses sin tener que salir. Una victoria que no cuesta la propia sangre, sino la de otros. Y este es el momento de preguntarnos, ¿quién entre los líderes europeos se atreve a plantar cara, a decir no a Washington? Si no, ¿aún merecen llamarse un Estado político independiente? ¿O son simplemente contratistas en una guerra, cuyos términos fueron redactados por otros? Una guerra que Estados Unidos escribió. Rusia se vio obligada a actuar. Y el resto de Europa fue solo un actor secundario sin diálogos. Mientras toda Europa se recostaba en la almohada de la seguridad estadounidense y soñaba con la libertad, los derechos humanos y los valores universales, hubo un hombre que no durmió. No por falta de fe, sino porque sabía muy bien que la historia no favorece a los soñadores. Vladimir Putin, quien creció en viviendas de posguerra viendo cómo el imperio soviético se desmoronaba ante sus ojos, vivió lo suficiente para comprender que el sueño occidental para Rusia nunca fue una promesa, sino una trampa envuelta en un manto de mentiras. Mientras los líderes europeos perseguían el discurso democrático global, Putin hizo una cosa. El mapa no es un mapa del mundo, sino un mapa de la realidad del poder. Un mapa de bases de la OTAN que se acercan cada vez más a las fronteras de Rusia. Un mapa de revoluciones de colores donde gobiernos prooccidentales han asumido el poder uno tras otro. Un mapa de gasoductos, puertos estratégicos y zonas de amortiguación geográfica que han desaparecido gradualmente tras cada acuerdo en el que Rusia no fue invitada a participar. No reaccionó de inmediato. No se enojó como se creía, porque la ira es una emoción de débiles. Putin optó por un camino diferente. Se preparó en silencio, con paciencia y extrema frialdad. Mientras Estados Unidos cambiaba de presidente como cambia de ropa y de cargo tras cada elección, Putin tenía una cosa en mente. La seguridad fronteriza rusa era inviolable. No cree en la civilización. Para él, la civilización es algo que los fuertes definen por sí mismos. Y Rusia, si quiere sobrevivir, debe ser lo suficientemente fuerte como para definirla por sí misma. Putin lo entiende claramente, algo que Occidente siempre evita. El verdadero poder no reside en los discursos elegantes, sino en quien controla los puntos de tránsito, las líneas de suministro, las zonas de amortiguación militar y la voluntad de luchar. La gente se rió de él cuando advirtió a la OTAN en Múnich en 2007. Pensaron que era la voz anticuada de un aislacionista. Pero Putin no habló para ser escuchado. Habló para marcar su advertencia. Y entonces llegó el momento que había estado esperando en Ucrania. Un país que había formado parte de la Unión Soviética se preparaba para unirse a la OTAN. Un país a las puertas de Rusia, armado, entrenado y estratégicamente vinculado por Estados Unidos. Para Putin, no se trata de política, sino de supervivencia. Puede que no estés de acuerdo con su forma de actuar, pero intenta ponerte en su lugar. Si una fuerza hostil desplegara tropas justo al lado de tu casa, ¿qué harías? Eso no es una invasión en el sentido occidental. Fue una respuesta a décadas de retroceso hacia las fronteras rusas. Una respuesta no con palabras, sino con hechos. Y cuando Putin actúa, nunca mira atrás. Un día de octubre de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump abandonó una cumbre de la OTAN y declaró fríamente que si los países europeos no pagaban su parte de los costos de defensa, Estados Unidos se retiraría. No fue una advertencia diplomática, ni una prueba diplomática. Fue una bofetada a los aliados. Y lo más sorprendente fue que nadie se atrevió a responder. Berlín guardó silencio. París estaba confundido. Bruselas celebró una reunión de emergencia. Todo un continente, antaño centro del poder mundial,
ahora temblaba como un niño sin madre en un mercado. Se dieron cuenta de una cosa, dolorosa pero cierta. El destino de la seguridad de todo el continente podría decidirse con un solo voto en Pensilvania. El presidente estadounidense cambia de manos, las estrategias cambian de dirección. Una administración favorece la confrontación, otra la conciliación. Y cada vez que hay elecciones en Washington, Europa tiene que esperar los resultados con una pausa que le paraliza, como un rehén esperando a un negociador. Macron intentó hacer algo diferente. Habló con vehemencia sobre la construcción de un ejército europeo independiente de Estados Unidos. Habló de la soberanía estratégica como futuro para la UE. Pero inmediatamente los franceses lo criticaron. Preguntaron de dónde saldría el dinero. ¿De dónde saldría la mano de obra cuando los jóvenes ya no quisieran alistarse en el ejército? Y lo más difícil fue cómo unir a 27 países con 27 miedos diferentes. Los resultados del proyecto militar europeo siguen en el papel. Mientras tanto, los sistemas de radar de defensa aérea y los satélites militares se siguen adquiriendo a Estados Unidos. La munición, las armas y el cifrado de la OTAN están controlados por Washington. La pregunta es, ¿es un aliado o un operador remoto? Un aliado lucha unido, asume la carga unido. Pero Estados Unidos decidió retirarse del campo de batalla, enviando armas desde lejos y ordenando a sus aliados que avanzaran. Un amigo preguntaba, ¿están listos? Pero Estados Unidos simplemente dijo, «Adelante, los apoyaré». Europa lo comprendió, pero aún así se retiraron por miedo. Y la paradoja es que le tenían más miedo a Estados Unidos que a Rusia. Miedo de perder protección, miedo de las sanciones económicas si no obedecían, miedo de ser vistos como traidores si proponían la paz. Alguien dijo una vez que cuando temes más a tus aliados que a tus enemigos, ya no es una alianza, sino dependencia. Y ahora mismo, quizá lo que te preocupa no sea Rusia en la frontera, sino Washington, en la mente de cada líder europeo. Porque cuando tu mente está controlada, cada decisión que tomas ya no es tuya. Si tienes un mapa del mundo, extiéndelo. Mirando hacia el oeste desde Moscú, ves un anillo de bases de la OTAN desde Noruega hasta Polonia, Rumanía y luego alrededor de Turquía. No es una imagen simbólica, es una realidad geopolítica. Y el mapa no miente. Rusia vive aquí. Incluso en Europa, no tienen opciones geográficas, no pueden desplazarse. Pero Estados Unidos es diferente. Está a un océano de distancia. Pueden intervenir y retirarse en cualquier momento. Pueden iniciar una guerra sin preocuparse de que sus hogares, civiles o gasoductos sean bombardeados. Por eso, Rusia no ve el mapa como una herramienta para trazar límites. Miran el mapa como una cuestión de supervivencia. Tras el colapso de la Unión Soviética, Occidente prometió a Moscú que la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este. Pero basta con calcular cuántos cientos de kilómetros se ha expandido la OTAN. Desde la antigua Alemania, la alianza ahora llega hasta la frontera rusa en Estonia, Letonia y posiblemente Ucrania. Para Occidente se trata simplemente de una política de expansión democrática, pero para Rusia fue una puñalada en el cuello. En 2007, en la conferencia de Múnich, Putin fue directo. Dijo claramente que no podíamos aceptar que la OTAN se acercara a nuestro territorio. Eso amenazaba la seguridad nacional de Rusia. Toda la sala guardó silencio durante unos segundos y luego siguió ignorándolo. Porque en ese momento, pensaban que Rusia era débil. Creían que Putin solo quería generar expectación para ganar puntos en casa. Pero quizás fue en el momento de ser ignorado que empezó a reescribir las reglas. Las antiguas reglas establecían que la OTAN podía expandirse tanto como quisiera. Las nuevas reglas de Rusia son diferentes. Inténtalo de nuevo. Rusia entiende algo que Europa intenta olvidar. Si no controlas la zona de amortiguación, tarde o temprano perderás tu hogar. Para Occidente, Ucrania es un país independiente con derecho a elegir su alianza. Pero para Rusia, es un punto intermedio estratégico. Si Ucrania se pierde,
Moscú estará a solo unos minutos de los misiles de la OTAN. Ninguna potencia mundial, ya sean Estados Unidos, China o India, tolerará que una potencia rival establezca una base en sus inmediaciones. Rusia no es la excepción. Así que la pregunta es, ¿quién fue el agresor primero? ¿Fue Occidente, con su arrogancia posguerra fría, el que seguía acercándose? Y Rusia fue la última en levantarse, tomar el mapa y decir, basta. Una nación con una historia milenaria que ha derrotado a invasores 3 veces, desde Napoleón hasta Hitler, no se doblegará solo por unas pocas promesas de alguien que vive al otro lado de la cama. Y eso puede sorprender a los occidentales, pero para los rusos es un instinto de supervivencia. Hubo un tiempo en que Europa fue el centro de la civilización mundial. París moldeó las artes. Berlín lideró la tecnología. Londres dominó una cuarta parte del planeta. Pero hoy, mientras la guerra en Ucrania se intensifica, Europa se ha convertido simultáneamente en una base de retaguardia, una zona de tránsito donde se acumulan armas, combustible y vidas. Hablan del sueño estratégico europeo. Pregonan la independencia en defensa y la autonomía en seguridad. Pero luego, al analizar la realidad, vemos lo que Europa tiene. Radares fabricados en Texas, sistemas de defensa aérea programados en Virginia y combustible para aviones enviado desde bases estadounidenses en Alemania. Según un informe de la Agencia Europea de Defensa, más del 90% de la infraestructura militar de la alianza depende directa o indirectamente de Estados Unidos. Eso significa que si Washington se retirara, todo el aparato de defensa de este continente se apagaría como una bombilla. Parece increíble. Pero la realidad es que un continente que ha sido hegemónico durante siglos, ahora es incapaz de defenderse sin el permiso y el apoyo del otro lado del océano. Y esa es la paradoja. Quieren la independencia, pero usan equipo controlado por otros. Hablan de soberanía, pero todos los datos de inteligencia dependen de satélites estadounidenses. Hablan de seguridad colectiva, pero comparten sus mapas tácticos con Washington. Algunos dentro de la UE han advertido que no hay seguridad sin soberanía tecnológica. Pero esas advertencias quedan eclipsadas por las interminables reuniones y el temor generalizado a perder el amparo estadounidense. Es como alguien que toma prestada la casa de otro para vivir. Puede comprar más sillas, instalar más luces, pero en cuanto el casero cierra la puerta, todo se vuelve inútil. Ese es el precio que Europa está pagando por su sueño estratégico. Un sueño cuya base se cimienta en la confianza, pero no en su propia capacidad. Y cuando el mundo empieza a tambalearse, la gente se da cuenta de que no se puede pretender ser una nación poderosa si no se pueden defender las propias fronteras. Rusia lo ha entendido desde hace mucho tiempo. Por eso mantiene su propio sistema de defensa. Construye sus propios radares, tanques, misiles y estaciones de suministro. Construye su propio poder, no solo para combatir, sino para no depender de nadie. Porque si no controlas tu seguridad, dejas de ser un país real. Eres solo un territorio con una bandera, un gobierno, pero no tienes derecho a rechazar órdenes externas. Y entonces el sueño que persigues es solo el sueño de otro. Putin no necesita ganar. Porque en este juego ganar no significa tomar Kiev ni izar la bandera rusa en los edificios gubernamentales occidentales. Solo necesitaba una cosa para que sus oponentes perdieran la paciencia. La guerra ya no era una batalla en el campo de batalla, sino una lucha de resistencia entre economías, sociedades y pueblos. Europa creía que unas pocas rondas de sanciones doblegarían a Rusia. Pero 3 años después, la economía rusa seguía viva. El rub seguía circulando, el trigo seguía exportándose y el petróleo y el gas solo se desviaban y seguían fluyendo. Mientras tanto, los parisinos salen a las calles para protestar por el precio de la gasolina. Los alemanes queman leña en lugar de calefacción. Agricultores holandeses, conductores italianos y trabajadores húngaros protestan contra el desorbitado aumento del coste de la vida. Rusia no necesita conquistar territorio europeo. Solo necesita que cada país se pregunte, ¿por quién luchamos?
Putin ha optado por una estrategia muy diferente a la de Estados Unidos. No una lucha rápida, sino una lucha a largo plazo. No hay necesidad de una victoria a lo grande, solo de hacer que el oponente se hunda en un conflicto interno. Esa es la estrategia de desgaste. Obligar a Occidente a gastar dinero sin parar en una guerra sin salida, mientras que Rusia solo necesita defenderse y esperar el momento oportuno. Los estadounidenses pueden imprimir más dinero, pero los europeos no. Dependen de Rusia para obtener energía, de Estados Unidos para su seguridad y de la voluntad popular que se desmorona lentamente con cada frío invierno. Mientras tanto, Rusia, tras cientos de años de asedio, invasión y castigo, ha aprendido a resistir. No exigen consuelo. No salen a las calles porque el precio de la leche haya subido unos centavos. Saben quién está en su contra. Y cuando tienen un objetivo claro, pueden esperar y atacar cuando sea necesario. Putin sabe que Occidente no está acostumbrado a jugar torneos de ajedrez. Están acostumbrados a victorias mediáticas, a elecciones que duran 4 años, a mercados bursátiles que suben y bajan constantemente. Pero su juego no es para impacientes. Mientras Europa apuesta cada carta según la psicología de la multitud, como en una partida de póker, Putin juega tranquilamente su tablero paso a paso, sin prisas, sin mentiras, pero con seguridad. Y al final, nadie podrá gritar jaque mate. Pero si cada nación europea se retira, cada gobierno se derrumba en el caos interno, cada alianza se fractura por la sospecha, el único superviviente en el tablero será el verdadero ganador. Así que, si mañana Estados Unidos decide retirarse, sí, tras una sola elección, un nuevo presidente declara que Europa debe valerse por sí misma. ¿Quién defenderá el continente? ¿Tiene Berlín suficientes misiles para detener un ataque aéreo a gran escala? ¿Se atreverá París a enviar tropas unilateralmente a la frontera sin aprobación de Washington? ¿Se atreverían Vilna, Riga o Varsovia, todas en la periferia de Rusia, a dormir tranquilas en sus cálidos apartamentos en pleno invierno si supieran que mañana no llegarán más contenedores de munición del otro lado del océano? Esto ya no es una fantasía. Es la realidad que Europa debe afrontar. Y puede que sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Europa una vez escribió la historia. Produjo pensadores, imperios, revoluciones que cambiaron el mundo. Pero ahora solo les quedan discursos suaves, reuniones interminables y declaraciones de profunda preocupación. Mientras tanto, el mundo arde. Y aún sueñan con un sueño que ha perdurado desde el final de la Segunda Guerra Mundial y continúa hasta hoy. Que alguien siempre los protegerá. Que Estados Unidos siempre será su aliado. Que si estás del lado correcto, nunca serás atacado. Pero la historia nunca... Tolerancia para quienes olvidan la verdad. Todo olvido se paga con sangre, y la próxima vez quizá no haya nadie a quien culpar. Quizás sea hora de que Europa se pregunte, ¿quién es en el orden mundial actual? ¿Un verdadero bloque de poder o simplemente una zona de amortiguación estratégica entre dos grandes potencias? ¿Un amo del destino o simplemente alguien que cuenta los envíos de ayuda que llegan? Porque si no puedes defenderte, no puedes llamarte nación. Si tienes que esperar la autorización de un presidente al otro lado del Pacífico para responder a una amenaza, eres un satélite, no una entidad independiente. Y entonces, un día, cuando Estados Unidos les dé la espalda, quizá con un tuit o una breve sesión informativa, todas las ilusiones que Europa ha creado sobre la seguridad colectiva se evaporarán como el humo. Lo que quedará entonces es la cruda realidad. Estados Unidos no vive aquí, y Rusia sí. ¿Qué crees que pasará si Estados Unidos se retira? Deja un comentario abajo.